Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros. Estábamos hablando en la previa programación sobre la veracidad de la salvación. Y a veces nosotros ponemos otras cosas por encima de la salvación que no debe de ser así. Yo no creo que al Espíritu Santo le agrada eso. Yo mencioné esto en la programación de la mañana varios días atrás, o tal vez un poco más. Jack Coe era y fue uno de los mayores evangelistas de los años 50. Y su salvación fue un milagro como todas las salvaciones en un sentido lo son. Y él fue salvo, no conocía nada del Señor, no conocía nada sobre el mover de Dios, la obra de Dios, no tenía conocimiento de ello. Él fue criado en un hogar que no conocía al Señor. Él había consumido tanto alcohol, ya de adolescente y ahora en su temprana edad, que el último viaje que hizo al doctor estaba sangrando terriblemente y el doctor le dijo que si se embriagaba una vez más, que no valía la pena volver a hablar con él porque no había nada que él podía hacer por él. Se iba a desangrar básicamente. El alcohol se ha consumido realmente todo el estómago. Y ese sábado en particular, cada nervio gritaba por consumir alcohol. Y no sé lo que el alcohol le hace a la persona. Yo nunca lo he consumido de ninguna manera, pero estoy seguro que el poder de esa situación es grande para causar que millones y millones sean afectados de manera que no pueden vencerlo en ellos mismos. No lo pueden hacer. Y sé que mi suegro fue alcohólico y los doctores le dijeron algo bastante inusual. Si usted deja de consumir alcohol, se va a morir. Si sigue en esto, se va a morir y si lo deja también. No sé cómo interpretar eso, pero bien. Y esto fue un sábado en la noche y Jack Coe estaba en Fort Worth, Texas, de calle en calle, y cada nervio gritando por alcohol. Todo en él gritando por el alcohol. Y él vio un edificio no lejano, vehículos alrededor, y él pensó, bueno, es una cantina. Y él estacionó su vehículo, había muchos vehículos allí. Entró en un lugar donde estaba sucediendo algo que nunca había conocido en su vida. Un pastor, Jacob Philman, yo prediqué en esa iglesia en una ocasión, pero bueno, él entró en aquella iglesia y estaban cantando. Había miles de personas en aquel lugar y no tenía piso, era acerrín, eso era lo que había allí. Y mientras estaban cantando, Jacob Philman pasó al frente y vio a ese hombre y no sabía quién él era, este joven. Impuso las manos sobre él. Estoy hablando ahora del poder del Espíritu Santo. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya al Cordero. Estoy hablando del poder del Espíritu Santo. El poder. Hay victoria sobre el pecado y pureza allí. Y puso las manos sobre su cabeza, oró por él y el poder de Dios tocó a Jack Coe. Lo tumbó de espaldas. En aquel piso de acerrín tenía acerrín en su pelo, en sus bolsillos, así es, salvo por la sangre del Cordero. Señor. Gloria. Él jamás consumiría alcohol otra vez. Bueno, él se fue a su casa y él no tenía sus llaves. Finalmente su madre abre la puerta y preguntó,
oh, Jack, estás borracho otra vez. Y él dijo, no, mamá, no estoy ebrio. Aleluya. Sí. Sino que esto es Sí, eso. Señor. Lo que fue hablado por el profeta Joel, él no dijo eso, yo lo estoy diciendo. Y él fue llamado a predicar el evangelio. Y él tuvo la carpa más grande en el mundo, más grande que el circo de Barnum and Bailey, el más grande en el mundo, multitudes de 15,000. Y yo lo escuchaba cada noche. Él salía al aire en una de esas estaciones del río o algo así, y él siempre cerraba diciendo, Dios es verdadero. Veo las manos de Satanás, el tentador trata de dañarnos. Él ha ido ante el Padre pidiendo tentarme más. Aunque Dios me matare, en él confiaré, porque yo sé que mi Redentor vive, porque lo siento en mi alma. Y Dios lo usó de una manera poderosa para ver milagros, pero su salvación, el bautismo con el Espíritu Santo fue fenomenal. Si usted piensa que estamos Correcto, hablando menos de eso, usted está equivocado. No hay nada mayor que la Amén. salvación. Nada mayor que un alma que llega a Cristo. Nada mayor que una vida que instantáneamente es cambiada por el Dios Todopoderoso. Nada. Y Dios lo usó para traer a miles al conocimiento de Jesucristo. Mientras el bautismo con el Espíritu Santo le permitió ver milagros que Dios hizo a través de él por su poder, pero su salvación lo hizo todo posible. Amén. Sí, amén, absolutamente. El venir a Cristo lo hizo posible. Yo siento la presencia de Dios ahora mismo. Y yo creo que muchos de ustedes también. Yo voy a orar la oración de fe. Los hermanos le van a ayudar. Y si usted cree lo que dice, si lo cree con todo su corazón, conforme al Señor llamó y cambió a Jacob y ha cambiado a millones de personas, Él sigue cambiando personas de el mal al bien, alabado Dios, y Él cambiará su vida. Él cambiará su vida. Él cambiará su destino. Y todo su mundo cambiará. Ahora, mientras oro, yo quiero que ustedes oren conmigo y créanlo con todo su corazón, mientras los hermanos le ayuden. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pecados, pido perdón por mis pecados, la vida que he llevado, la vida que he llevado, las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa de sangre toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca, Con mi boca yo confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón, En mi corazón yo creo yo creo que Dios le resucitó que Dios le de resucitó entre los muertos. de entre los Y Él muertos vive. y Él vive. Y Él vive. En este momento, En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi alma y el Señor de mi vida. y el Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Dios, Y de acuerdo a la palabra de soy Dios, lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios, como dice la alabanza, nacido de nuevo, ha habido un cambio en mí. Nacido de nuevo, sí, así como dice Jesús, alabado Dios. Cuéntele a alguien que usted le ha entregado su corazón a Cristo. Llámeles por teléfono. Algunos se van a reír y otros le van a felicitar. No importa, usted Correcto. se sentirá fortalecido. Le fortalecerá que usted le confiese al Señor a alguien. Así que asegúrese de hacer eso. Ahora, alabado Dios. Aleluya. La salvación es Sí. lo que cambió la vida de ese hombre Sí, así es. y cambia Sí. la vida de millones. Y hermano Swagger, toda esta semana hemos estado hablando de ser libres de el dominio de la ley.
Y eso es para que podamos estar bajo el dominio de Cristo. Y la salvación es donde el dominio del pecado Así es es. roto. No solo es la pena del pecado que se ha pagado, sino es la doble Ahí cura. está. Así Es la es, pena así y es. el pago por la libertad del dominio del pecado. Eso es lo que significa ser santificado. Libres del dominio del Sí. pecado, no libres de la presencia del pecado. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, Ahí está. que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Pablo no está hablando allí del poderoso bautismo con el Espíritu Santo. Él está hablando del Espíritu de Dios que trae la persona a Cristo. Así es. Y si usted continúa más en Romanos 8, podremos ver que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos ahora vive en todo creyente nacido de nuevo, y Él avivará vuestros Así cuerpos es. mortales. Y eso tiene que ver con vivir. Así es, Sí, así es. con vivir. Vivimos en este cuerpo mortal. Cuando Cristo regrese tendremos un cuerpo glorificado, pero el Espíritu Santo está aquí para avivar a nuestro cuerpo mortal hacia la santidad, y esto es salvación. Eso es para mí. Bueno, lo No, siento, no, no, perdón. adelante. Bueno, por eso es que para mí, yo no sabía exactamente qué fue lo que sucedió, porque si usted hubiera hablado conmigo de mi teología, cuando yo era joven, yo fui a una iglesia, fui salvo, fui bautizado en agua. Así que cuando yo llegué a Dios esa noche en 1986, yo estaba pensando que aún era salvo o que yo ya había sido salvado. Y yo no reconocía que fue en ese momento en el que aquellas cosas que me estaban dominando fueron rotas. Fue en ese momento. Para mí tomó varias semanas darme cuenta de que, ya no quiero eso más. Y ahora solo, como dijo Pablo, solo lo estaba dejando, me estaba quitando esas cosas, despojándome de aquello. Es lo que tenemos que aprender relativamente al pecado, y todo es por causa de la salvación. La en salvación Cristo. hace una nueva criatura de la persona. Tenemos que ir a la Amén. pausa. Ya volvemos, así que no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Esas fueron las mayores palabras. Yo no creo que Nicodemo lo entendió, pero fue eso que la cruz haría posible. Y se ha dicho aquí muchas veces, Lauren, y quiero que los hermanos lo escuchen también. La gente era salva antes de la cruz, ¿correcto? Sí, Sí. señor. Pero ¿cómo eran salvos antes de la cruz? Por simple fe en el plan de redención de Dios. En cualquier tiempo en el que vivieran, cualquier cosa a la que se hubieran Ellos no expuesto. conocían mucho del plan No, de pero uno redención puede de Dios. revisarse hasta Abel, y él puso su fe en lo que él sabía que Dios le había revelado en ese momento. Y el Nuevo Testamento, las Escrituras lo llaman justo. Así es. Entonces, por toda la historia del hombre, ser salvo significa que legalmente la persona tiene una posición recta ante Dios, pero nacer de nuevo es un concepto completamente diferente. Bien, era lo próximo que quería decir. No creemos que la gente necesariamente había nacido de nuevo antes de la No, cruz. Y yo honestamente creo que... Eran salvos, pero no habían nacido de Correcto. nuevo. Y tienen que, ahora, en la iglesia de hoy, no tenemos que hacer esas divisiones, porque ser salvo es ser nacido Correcto. de nuevo. Así es, así Pero es. bajo el antiguo pacto, yo personalmente creo que el tiempo es desde la creación hasta ese momento en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó. El hombre no era nueva criatura. Eso fue profetizado, que bajo el nuevo pacto el hombre sería nueva criatura. Ezequiel 36, 25 al 27 nos lo detalla, en Deuteronomio 30, en el versículo 6 nos lo detalla, Ezequiel 11, Jeremías 31, y lo que nos dice es que habría una obra del Espíritu que regeneraría ambos, al alma y al espíritu del creyente, y después
No solo eso, pero el Espíritu de Dios comenzaría a morar en él. Y eso nada más. Pero, disculpa, el Espíritu Santo no podía tomar residencia allí Exacto. antes de la cruz. Entonces, aunque tal vez, y una vez más, esto es algo discutible, tal vez hubiera habido alguna obra temporal del Espíritu Santo en la redención, en la salvación por los santos del Antiguo Testamento, aún los discípulos a lo largo del día del Pentecostés no eran nada como lo que está disponible el día de hoy. Bien, pero el Espíritu Santo, habían algunos que Dios hizo que hicieran ciertas tareas y el Espíritu Santo permanecía allí y los ayudaba para pero llevar a aún cabo eso esas era tareas. un acceso temporal. Así Por es. ejemplo, Besaliel. Él se iba cuando terminaba. Exacto, y aún Juan el Bautista caería bajo la misma categoría. Había momentos en los que él era lleno del Espíritu Santo, pero no era permanente. No podía ser permanente porque la cruz no era una verdad aún. Elías y Eliseo Entonces, serían similares. Elías hizo 32 milagros y Eliseo 64 milagros porque él tenía su manto. Entonces, cuando la gente hoy en día habla de ser un Eliseo y querer ese manto, y entiendo lo que están diciendo, pero no debemos conformarnos con un manto que se nos haya otorgado. Podemos tener la llenura entera del Espíritu Santo por causa de la cruz y por causa del día del Pentecostés. Y estar al tanto también que la mayoría de las cosas que se hacen bajo la obra del antiguo pacto del Espíritu Santo tenía que ver con servicio, muy similar a nuestro bautismo con el Espíritu Santo, pero solamente podía ser temporal. Todos los autores de la Escritura, el Espíritu Santo se movería sobre ellos y luego se iba cuando la inspiración terminaba. El nuevo creyente se convierte en el templo del Espíritu Santo. Él ahora mora en nosotros y eso no podía suceder hasta que el pecado fuese removido. así es. Las así ceremonias es. del Antiguo Testamento de los sacerdotes indicaban la limpieza necesaria para poder venir ante Dios, pero solamente podían expiar. Pero ahora hay un espíritu de regeneración, y Pablo dijo en Tito capítulo 3:5, todos conocemos la Escritura, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Sí, eso es la salvación del nuevo Esa pacto. salvación del nuevo pacto. Sí. Y ellos no tenían ese privilegio porque la deuda de pecado no fue removida hasta la cruz. Así es. Nosotros tenemos un mejor pacto el día de hoy. De hecho, voy a decir algo que tal vez algunos de ustedes no estén de acuerdo con ello, pero tenemos una mejor relación incluso que la que Adán tuvo con el Señor. La primera creación, Adán, tenía comunión con Dios, pero él no tenía la presencia interna del Espíritu Santo en él como nosotros el día de hoy. Esto es el hermoso misterio, que Cristo ahora está en nosotros. Tenemos la posición de Cristo en nosotros para obrar en nosotros, dirigirnos, guiarnos. Tenemos el poder del Espíritu y todo eso puede funcionar y estar disponible a nosotros. Y Loren dijo el término y me gusta mucho. El valor de la cruz está allí si nosotros simplemente ponemos nuestra fe en esa obra consumada de la cruz. Y la salvación y todo está allí en la salvación. Y eso es muy importante. El dominio del pecado es roto cuando el pecador viene a Cristo después, así es, de que este nuevo pacto se estableciera en el día del Pentecostés. Y es esta unión con Cristo, ser bautizado en Cristo, regenerado, recreado, que no solo nos liberta de la pena del pecado, pero del poder de ese pecado interior. Eso es algo nuevo para el nuevo pacto, todo por causa de la cruz. Así que ese ser regenerado, la presencia interna del Espíritu Santo y el rompimiento del dominio del pecado. Y hermano Swagger, cuando usted estudia la teología del nuevo pacto, usted se enterará de que la cruz resultó en libertad del dominio del diablo, libertad del dominio de la carne, libertad del dominio de la autoridad y responsabilidad de la ley. El mundo, la carne, el diablo, todo esto se solucionó como resultado de nuestra unión con Cristo por causa de lo que Él hizo en el Calvario. Así es. Ahí así es donde el pecado en su culminación y todos sus efectos fue derrotado cuando fuimos sumergidos en Cristo. Esa es la salvación. Soy bautizado en Cristo, hecho una nueva criatura, y todo esto es nuevo pacto, no del antiguo. Si cada creyente empieza a poner su fe en Cristo y la cruz, y la mantiene en Cristo y la cruz 24 horas al día, 7 días a la semana, empezaríamos a ver un cambio en las iglesias. Sí, claro.
un cambio en la Sí, nación. Empezaríamos a verlo porque hay un poder allí que es tremendo. Y yo sé lo que ha hecho en mi vida y yo quiero que todo otro creyente Correcto. tenga lo Y mismo. por eso es que yo lo llamo un acceso permanente en vez de solo la presencia interna del Espíritu, porque usted ha tenido ese acceso permanente al Espíritu desde que nació de nuevo a los 8 años de edad. Pero Así para es, entender así es. ese acceso y abrir la puerta para que el Espíritu Santo se moviera, usted tuvo que aprender a poner su fe exclusivamente en Cristo y la cruz. No se trataba de que no estaba allí. Así es. Correcto. Entonces, Pero mi fe estaba en mí mismo. correcto. Y eso detiene el acceso a la Cierra obra la del puerta. Espíritu. Sí. Él no nos abandona, No, gracias a Dios que no. Y Él obra tanto como la humildad y la dependencia se lo permita. Dos versículos que ya hemos citado a lo largo de los años muchas veces. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo lo que el creyente tiene está en Cristo. No hay poder fuera de Cristo que sea mayor a Él. Por eso lo citamos como lo escribió Juan: el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Lo que está en nosotros es la obra y el poder de Dios. Ellos no tenían ese privilegio en el Antiguo Testamento. Nosotros lo tenemos hoy, sin embargo, porque no entendemos y no sabemos cómo Algunos usarlo, sí. no tenemos los Algunos beneficios sí. de ello. Algunos sí lo hubieran tenido, sí. Algunos tiene razón. pocos sí, algunos de los profetas que vemos y los apóstoles y Sí, todo más eso. para servicio. Estoy hablando yo para la vida Así diaria, es, para Cristo. así es. Sí. Tenemos algo el día de hoy que es muy precioso. Podemos entenderlo aún un poco. Ese tesoro que tenemos en Cristo podrá resurgir. Hay 3 beneficios en el nuevo pacto del Espíritu Santo y hemos hablado de 2 de ellos. Uno es la presencia interna del Espíritu y el segundo es el fortalecimiento para el poder del Espíritu, pero lo que la mayoría de gente no entiende, y tenemos que ver esto también, esta es la edad del Espíritu. Él no siempre ha estado en la atmósfera de la manera como lo está hoy. Jesús dijo en Juan 14 que cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia Así y es. de juicio. El día del Pentecostés estaba aún Pedro nacido de nuevo, lleno del Espíritu, viendo resultados que aún Cristo mismo no vio. Tenemos que pensar en eso. Así es. Pedro no es más ungido que Cristo, entonces no solo era el bautismo con el Espíritu Santo, Sino en el sino que tiempo era en el que la vive. edad del Espíritu. La edad del Espíritu ahora hace que el evangelismo masivo sea posible, y cuando uno combina a un creyente que está siendo conformado a la imagen de Cristo por el Espíritu, él es fortalecido por el Espíritu Santo para el servicio, y el Espíritu Santo obra, él hace la voluntad de Dios, van a poder ver estas masas llegar a Cristo, y todo por causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Hizo todos estos aspectos del Espíritu Santo disponibles en el mundo el día de hoy. Y eso es lo que tenemos disponible. Esa es nuestra oportunidad de ver este mundo cambiar. Jesús tuvo el Espíritu Santo siempre. Ninguna otra persona ha tenido el Espíritu Exactamente. Santo. Sí. Él me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar el corazón quebrantado, predicar libertad a los cautivos, recobrar la vista a los ciegos, libertad a aquellos que han sido oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Yo quiero que el Señor se mueva en esa capacidad, que Sí, toque a este sí, mundo para amén. Cristo una vez más, Sí. y yo creo que Él lo va a hacer. Él dijo, mayores obras haremos que Él, porque Él está con el Padre, y ahora el Espíritu Santo ha venido en esta dispensación en la que estamos, en la que el Espíritu hace posible que el Evangelio no solo salga a todo el mundo, sino que traiga convicción a todas las almas en todos lados. Por la Amén. gracia de Sí, Dios, sí, amén, por la aleluya. gracia de Dios. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y ustedes, quienes oraron la oración de fe momentos atrás, como les mencionamos, cuéntenle a alguien sobre lo que el Señor ha hecho por ustedes. Será de fortaleza para su vida y de aliento. Nuestras oraciones están con ustedes y Dios les bendiga abundantemente. Les amamos y una vez más, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.
en un estudio en la palabra.